Dad tenía 24 años y en el mundo lo conocían como Sven24. Era uno de los jugadores profesionales de videojuegos más temidos en la escena competitiva. Sus reflejos parecían inhumanos y su capacidad para mantener la calma en medio de la presión le había valido un lugar entre los mejores. Pero en su interior seguía siendo el mismo joven de barrio en la Ciudad de México, aquel que de niño jugaba en cibercafés con máquinas viejas, mientras afuera los claxones y el bullicio de la calle se mezclaban con los clics de los teclados. Su apodo, Sven24, no era casualidad. Sven era el personaje que usaba en sus primeras competencias, y el 24 lo adoptó porque siempre decía que ese era su número de la suerte, el día en que su abuela le regaló su primera consola. Ella le repetía siempre: «Concéntrate, mijo. Cuando el mundo se caiga a pedazos, tú sigue derecho». Una noche, después de transmitir una maratón de terror con miles de espectadores en Twitch, Dad revisaba su correo electrónico. Entre los mensajes de patrocinadores, notificaciones y spam, uno llamó su atención. No tenía remitente claro, solo un símbolo extraño: una torre blanca rodeada por 3 círculos negros. El asunto decía: 5 juegos, un ganador. ¿Aceptas? El cuerpo del mensaje era aún más enigmático. 20 jugadores de todo el mundo, 5 pruebas. No hay consolas, no hay controles. Aquí, ustedes son las piezas. El premio es inimaginable. Confirma tu asistencia. No habrá segunda invitación. No había detalles, ni lugar, ni premios, ni reglas. Solo un botón rojo que decía: aceptar. Dad dudó. Todo en él gritaba que era un fraude o una trampa. Pero había algo en esa invitación que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. Como cuando un gamer siente que está a punto de entrar al nivel final, aunque no sepa qué habrá dentro. Y lo aceptó. 3 días después, un auto negro con vidrios polarizados lo recogió frente a su departamento. El chofer no dijo una palabra. Lo llevó directo al aeropuerto privado de Toluca, donde un jet esperaba con la compuerta abierta. Adentro ya había otros jugadores. Dad reconoció a algunos: un ruso apodado Krimov, que había sido su rival en varios torneos de shooters; una coreana llamada Min-ji, especialista en estrategias imposibles; un brasileño llamado Rafa, conocido por su personalidad bromista y arrogante; y una francesa que todos llamaban Claire, famosa en los sports de terror psicológico. Había 20 en total, cada uno de un rincón distinto del planeta. Algunos se saludaban con respeto, otros se miraban con desconfianza. Nadie sabía exactamente a qué iban, pero todos tenían el mismo brillo en los ojos: ambición, curiosidad y un poco de miedo. El avión voló durante horas sobre un océano interminable. Nadie hablaba demasiado. Al final, descendió en medio de un bosque denso, donde las copas de los árboles parecían murallas vivientes. Entre ellos, una estructura gigantesca se erguía como un monstruo de acero y cristal, un complejo sin ventanas, sin señalización, como si hubiera sido construido para esconderse del mundo. Los jugadores descendieron, confundidos. Apenas pisaron tierra, unas enormes puertas se abrieron con un chillido metálico. Adentro, un pasillo blanco los condujo a una sala colosal, iluminada por pantallas gigantes. De pronto, la pantalla en lo alto cobró vida. En ella apareció un hombre de aspecto grotesco, obeso, con barba blanca desordenada y cabello largo, unos lentes enormes que reflejaban la luz y ocultaban sus ojos. Ustedes han sido elegidos porque representan lo mejor en lo que hacen. Esta noche no juegan para entretener a nadie. Esta noche juegan por sobrevivir. Aquí no hay consolas. Aquí no hay espectadores. Aquí, ustedes son las piezas del juego. 5 pruebas, un ganador, o ninguno. Las luces parpadearon y el suelo comenzó a temblar. Las paredes se abrieron como compuertas, revelando un abismo oscuro que se extendía entre 2 edificios. Solo un cable electrificado, del grosor de un brazo, unía ambos extremos. El viento lo hacía vibrar como una cuerda de guitarra. Un mensaje brilló en una pantalla flotante. Juego 1, la travesía del rayo, cruza al otro lado, un paso en falso, y la partida termina. El primer jugador, un canadiense corpulento, fue el valiente. Avanzó con pasos temblorosos sobre el cable. El sudor le recorría la frente. A mitad del trayecto, resbaló.
En su desesperación, rozó el cable con la mano. Un destello azul iluminó todo, y su cuerpo se retorció en el aire antes de caer carbonizado al vacío. Un murmullo de horror recorrió a los demás. El aire olía a ozono quemado. El segundo jugador, un polaco nervioso, intentó cruzar rápido, pero el ruso, Krimov, lo empujó brutalmente, buscando su propia ventaja. El polaco gritó mientras caía, y en su caída tocó el cable con los pies, carbonizándose al instante. Su último aliento fue una maldición dirigida a Krimov. La coreana Minji y su amiga rusa, Natalia, decidieron cruzar juntas, tomadas de la mano. Avanzaron lentamente, abrazándose en medio del miedo. Pero Minji se desesperó, gritó, perdió el equilibrio, y ambas cayeron juntas al vacío, abrazadas hasta desaparecer en la oscuridad. Otro jugador, un argentino de mirada inquieta, comenzó a gritar que veía almas flotando en el aire. «Son ellos, son los que cayeron, quieren llevarme con ellos». Agitaba los brazos como peleando con enemigos invisibles. Dio un paso en falso y cayó, todavía luchando contra fantasmas que solo él veía. Los demás quedaron paralizados por el terror. Dad respiró profundo. El cable parecía interminable, pero sus reflejos eran fríos. Puso un pie, luego el otro. El viento golpeaba su rostro, pero en su mente resonaba la voz de su abuela. «Concéntrate, mijo. No mires abajo. Tú sigue derecho». Cruzó paso a paso, ignorando los gritos, los cuerpos caídos y las chispas del cable. Cuando llegó al otro lado, el silencio fue total. De 20, solo 12 habían logrado cruzar. El resto ya no estaba. Juego 2. El laberinto de los susurros. Encuentra la salida. No escuches las voces. Si respondes, te perderás. «Mamá, soy yo. Ábreme la puerta», escuchó Rafa, el brasileño, en un tono idéntico al de su madre fallecida. Se llevó las manos a la cabeza, temblando. Dad también escuchó algo, la voz cálida de su abuela, llamándolo como cuando era niño. «Ven, mijo, ya terminó todo. No tienes que sufrir más». La dulzura en esas palabras le arrancó un escalofrío en la espalda. Lucía, la argentina, fue la primera en romper. Su rostro se iluminó al escuchar la voz de su hermano. «Es él, es mi hermano. Está vivo, lo escucho», gritó, y corrió hacia un pasillo oscuro que se abría a la izquierda. «Lucía, no», le gritó Dad, extendiendo la mano. Pero era tarde. Ella desapareció en la negrura, sus pasos retumbando cada vez más lejos. Un segundo después, un chillido desesperado cortó el aire, y luego el silencio absoluto. Los demás se quedaron petrificados. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. El silencio duró apenas un instante. Luego los susurros se intensificaron. Ahora imitaban risas, llantos, sollozos, voces que pedían ayuda, voces que insultaban, voces que decían secretos. Cada corredor parecía atraerlos como imanes. El brasileño no aguantó. «Cállense, cállense», gritó golpeando una pared con los puños. Pero la pared cedió como si fuera carne blanda y lo absorbió lentamente. Todos vieron cómo su cuerpo era tragado sin que pudiera escapar. Su rostro quedó marcado unos segundos en el muro, gritando en silencio, hasta que desapareció. El miedo se apoderó del grupo. Algunos comenzaron a correr en direcciones diferentes, desesperados por huir de las voces. Cada uno que se alejaba era engullido por la oscuridad. Gritos ahogados, golpes secos, pasos que nunca regresaban. Dad se quedó quieto, cerró los ojos, repitió para sí mismo: «No escuches, no respondas, camina derecho». Los susurros lo acosaban. La voz de su padre ausente, la de un amigo muerto en un accidente. Todas querían hacerlo hablar, girar, rendirse, pero Dad avanzó sin mirar atrás, ignorando el dolor en su pecho. A su lado Claire, la francesa, avanzaba en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. Detrás de ellos, Leila, la turca, caminaba temblando, murmurando oraciones en su idioma. El laberinto se retorcía, cambiando constantemente, como un organismo vivo que intentaba perderlos. Las paredes se cerraban para obligarlos a retroceder, pero Dad siempre encontraba un hueco, una grieta, un paso más adelante. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores,
Una cacofonía insoportable. Voces que suplicaban, voces que lo maldecían. Una voz le dijo: «Te vamos a destruir, Dad. Nadie sale de aquí vivo». Él apretó los dientes, ignorando el terror que le subía por la garganta. Finalmente, tras lo que parecieron horas, una luz blanca apareció al fondo. Una puerta metálica brillaba, solitaria. Dad corrió hacia ella con todas sus fuerzas, y Claire y Leila lo siguieron. Atravesaron el umbral, y el ruido se apagó de golpe. El silencio fue tan absoluto que dolía. Poco después, llegaron otros 3 sobrevivientes. Ahora solo quedaban 5 en total. La pantalla volvió a encenderse sobre sus cabezas. Sobrevivientes. 5. El juego continúa. Dad, joven pero con el rostro endurecido por lo vivido, levantó la vista. Han demostrado más de lo que esperaba. Pero el próximo escenario no probará su fuerza, ni su inteligencia, sino su silencio.